eso. Y queridos jóvenes, comenzando con esta exposición, quisiera hacerles algunas, comentarles algo. Pareciera un poco contradictorio, un poco impopular hablar de este mandamiento, del quinto mandamiento, en una conferencia para jóvenes, para adolescentes, ¿cierto? Nos parecería un poco raro. En el mundo actual, en la cultura en la que ustedes y nosotros nos desarrollamos, se impulsa, y yo sé que le rodea como una verdad indiscutible, que los jóvenes deben tener un independentismo con respecto a sus padres, una absoluta independencia en su pensamiento, en su desarrollo. La cultura en la cual ustedes y nosotros estamos inmersos todos impulsa, y si ustedes no lo han notado, vamos a ir viendo que así es, un independentismo de su vida con respecto a sus padres como algo indiscutible. Los jóvenes deben desarrollarse, nos dice la cultura, independiente de sus padres, siguiendo su corazón, siguiendo sus propios pensamientos, siguiendo sus propias ideales, y se aplica esto con una radicalidad profunda. Y se nos muestra en las películas, en las series y en diferentes medios que esta es la manera correcta. En las películas, en las series no solo se muestra, sino que ustedes pueden saber mejor que yo que se exalta esta figura del independentismo de los jóvenes respecto de sus padres. Como si fuera un gran valor. ¿No lo ha notado usted en las series, en películas? Siempre el joven que se revela encuentra la solución. El joven que se revela a la tradición de sus padres salva a la sociedad en la cual está inmerso. El joven que se revela y sigue con su corazón es feliz y le muestra a su familia una nueva era en la cual vivir y desarrollarse. Los jóvenes salvan al mundo. Queridos, eso no es verdad, ni es correcto. Queridos, eso es mundano. No es la perspectiva bíblica. No es la perspectiva bíblica. Y debemos examinar si nuestro corazón está siendo inclinado a la misma manera del mundo. Le hago algunas preguntas. Querido joven, jovencita, querido adolescente, querido joven que ya eres adulto en realidad, un adulto joven, ¿puedes reconocer este espíritu, esta inclinación en la cultura en que vivimos? Un desapego por los padres, un desapego por el consejo de los padres, por el consejo de cualquier autoridad que sea mayor que tú. ¿Puedes reconocer esta inclinación en la cultura en general que te rodea? Ustedes pueden hacer así, yo entiendo que sí lo ven. Sí, ¿cierto? Amados jóvenes cristianos, o tú que estás conociendo al Señor, ¿estás seguro de que esa es la perspectiva que Dios quiere, que Dios manda? ¿Estás seguro que aquello, como tú has estado mirando a la generación mayor, es agradable a Dios? Ahora te pregunto aún más específico, ¿cuál es tu perspectiva respecto a tus padres? Incluso, hermano adulto que nos acompañas, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a tus padres? Con respecto a tu madre. Queridos jóvenes, ¿tienes una perspectiva bíblica agradable al Señor? Hoy quisiera llevarlos a la palabra de Dios, a la ley del Señor. Busquen Éxodo capítulo 20, versículo 12, lo que hemos dicho, pero vamos a leerlo allí para que usted lo encuentre en su Biblia también. Éxodo 20, 12. Un predicador que yo oí cuando era más adolescente, más joven que ahora, ¿cierto? Decía qué bello es ese sonido, ¿cierto? De las Biblias moviéndose de las hojas ahí. Éxodo 20, 12 dice, leo de la Nueva Biblia de las Américas, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento que el Señor dio a su pueblo. Alguno podría decir de inmediato, pensar en su corazón, aquellos hombres y mujeres maduros que están entre nosotros de 14, 15 años, ¿cierto? Podrían decir, oye, pero eso está obsoleto, eso es del decálogo, de los 10 mandamientos, eso está incluso en la parte antigua de la Biblia, el Antiguo Testamento. Querido, sin adentrarnos tanto
quisiera hablar un poco de que esta ley y este mandato del Señor está vigente para ti hoy. ¿Te dices cristiano? Esta es una ley para ti. Esta es una ley para que vivas conforme a lo que el Señor quiere. Hermanos jóvenes queridos, la ley del Señor, especialmente los 10 mandamientos, están vigentes para la iglesia de Cristo hoy. El Señor Jesús dijo, Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar, a hacer obsoleta la ley. No he venido a abrogar, sino a cumplir la ley. Y Cristo, ciertamente Cristo y solo Él cumplió perfectamente esta ley. Lo que nosotros no podíamos, porque somos débiles, porque cada uno de nosotros falla y es falente y se equivoca y caemos una vez tras otra, Cristo lo cumplió perfectamente. Pero no solo eso, esta ley sigue aquí para que ahora tú y yo, los salvados por Cristo, querido joven, porque ser cristiano no es una moda, no es que nosotros solamente nos vestimos un poco más recatadamente que los demás, no es solamente que nosotros nos decimos garabatos, ser cristiano es ser de Cristo. Y si tú eres de Cristo, el Señor ha dejado ahora estos 10 mandamientos no para que te juzguen, sino para que vivas por ellos, para que andes como es agradable al Señor, para que vivas una vida que quiera agradar a tu Señor, al que te rescató. Amado joven, Dios no te ha salvado, y escuchen muy bien esto, queridos jóvenes, señoritas, incluso tú que eres muy joven entre nosotros. Escuchan bien esto, si tú te dices cristiano, Dios no te ha salvado para que tú vivas conforme a tu corazón. Dios no te ha salvado para que tú vivas conforme a tus propios deseos. Dios dice que tu corazón y tus deseos son engañosos, son perversos, que mi corazón está inclinado hacia el mal. Por tanto, negándome a mí mismo, yo ahora debo correr a los brazos de Cristo y querer vivir como Él me enseñe que yo viva. Amado joven, no sirven de mucho tus buenas intenciones. No sirve de mucho que tú quieras vivir como el Señor quiere. Debes aprender a vivir como el Señor quiere. Y la única manera no es viendo pequeños reels en Instagram. La única manera no es aprendiéndote una coreografía de una canción popular. La única manera en que tú puedes vivir conforme a lo que Cristo quiere para ti es que te introduzcas en la palabra del Señor, que la ames, que la conozcas y que aprendas a vivir. Dios tiene algo que decir con respecto a tus padres, a tu madre. Dios tiene algo que decir. Amados, el Señor al salvarnos ha cambiado nuestro corazón y dice que ahora Él ha escrito su ley en nuestros corazones. El corazón del creyente ya no se rebela contra la ley. Quiere, aún en su debilidad, quiero vivir estas cosas que el Señor ha mandado. Las ha escrito con el poder de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Querida jovencita, querida hermana, querido hermano, ¿es así tu corazón? ¿El Señor ha transformado tu corazón? ¿El Señor ha transformado tu corazón? No te estoy preguntando si naciste en la iglesia. Lo que estoy diciendo es el Señor ha transformado tu corazón desde dentro para que ames la ley del Señor. Y aunque soy débil, y aunque me caigo y peco, mi corazón ahora ya no corre hacia el mundo, ahora quiere vivir para el Señor. Y si quiere vivir para el Señor, va a querer cumplir con esta ley. Honra a tu padre y a tu madre. Amados, esta ley que era imposible para nosotros cumplir, ahora es el instrumento de Dios para que vivamos conforme a su voluntad, agradándole en todo. Y podemos verlo no solo en el Antiguo Testamento, 1400 años después se repite el mismo mandamiento a la iglesia. Vaya a Efesios capítulo 6. Vaya a Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo repite explícitamente, sin cambiar, incluso reforzándolo allí en Efesios capítulo 6. Dice Efesios 6:1. Y amado, tú que has crecido en la iglesia escuchando sermones sobre esto, no endurezca su corazón ni sea indiferente. Escuche de nuevo con atención lo que la palabra del Señor quiere decir, porque si hay indiferencia en su corazón, probablemente no lo estás viviendo. Efesios 6:1 dice, hijos,
obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo agrega ese comentario, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Se repite, hermanos, explícitamente, joven, a la iglesia en el Nuevo Testamento se le repite este mandamiento para que lo cumplamos o lo vivamos. Así que, amados hermanos, habiendo establecido que este mandamiento es válido para nosotros, debemos decir, bueno, ¿qué nos enseña? ¿Qué es honrar a mi padre y a mi madre? Lo primero que quisiera preguntarles, porque esta pregunta a mí me voló la cabeza, ¿cierto? Cuando me la hicieron. ¿A personas de qué edad Dios dio este mandamiento? Piensa en el monte Sinaí. ¿Acaso Dios reunió a los niños pequeños alrededor del monte y le dijo, honra a tu padre y a tu madre? ¿A qué grupo etario Dios le dio este mandamiento? ¿A qué grupo etario? Personas adultas, personas conscientes, personas con voluntad. Sí, los padres tenemos que enseñar esto a los niños desde que nacen en nuestro hogar, pero fue dado para que personas conscientes, adultas, lo cumplieran, no solo lo enseñaran, sino que lo vivieran. Jóvenes, señoritas, madres, padres de familia, tu padre, honra a tu padre. Tú, joven, que crees que puedes comerte el mundo, honra a tu padre y a tu madre. Queridos jóvenes, no fue dado para los niños, no se acaba a los 5 años tu deber de honrar a tu padre y a tu madre, no se acaba a los 10, no se acaba a los 12, no se acaba a los 40. Allí está el mandamiento para nosotros diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Tú, amado hombre maduro y experimentado de 15 años, yo pensaba que era un hombre muy grande a los 15 años. Por eso los entiendo, aunque ya pasaron un par de décadas de eso. Para ti sigue diciendo la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre. Ciertamente este mandato fue dado para una generación adulta. Y no solo eso, cuando pasan los 40 años en el desierto y van a entrar a la tierra prometida, y Moisés repite la ley en el Deuteronomio, a hombres y mujeres de cerca de 40 años y las generaciones que vendrían, dice Deuteronomio 5:16, repitiendo el mandato, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días, y agrega, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta generación también era de personas adultas, así que, amados jóvenes, lo que deseo que veas es que es completamente vigente hoy para mí y para ti este mandamiento. Ahora pues, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? No es que yo no los insulto, es que yo no les robo, es que yo no vivo una vida de drogadicción y vicios. Bueno, ¿qué es honrar? Este honrar, hermanos queridos, amados jóvenes, es más amplio que simplemente obedecer instrucciones directas. La honra aquí tiene la idea de amar, de dar un lugar especial, de tener un lugar de cuidado. Pedro va a usar una palabra similar allí en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, hablando de los esposos con respecto a sus esposas. Pedro va a decir, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dándole un lugar especial, dándole cuidado, teniendo respeto, teniendo reverencia. Queridos, la idea de honrar es tenerlos en alta estima, un lugar de mucho respeto, y no solo eso, ciertamente es darle estima y respeto y darles un lugar especial, pero también, y esto no nos gusta, ¿cierto?, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con obediencia. Ahora, entendemos, un hombre casado, ¿cierto?, con su familia, un hombre adulto, una mujer independiente que vive fuera de su hogar, sigue honrando a sus padres, aunque no va a seguir cada preferencia de sus padres, porque tiene un nuevo hogar y tiene nuevas prioridades, pero aún así es llamado a honrarlos y a tenerlos en alta estima. Pero ahora tú, joven, levante la mano todos los que viven aún, sea usted muy grande o no, pero los que viven en la casa de sus padres o de quien funciona como padres para usted. Levante su mano. Bueno, la gran mayoría, ¿cierto? La gran mayoría. Entonces, para todos ustedes,
esto tiene que ver con obediencia. Obediencia. Baje su mano, ¿cierto? Ya. Muy obediente, ¿cierto? Queridos jóvenes, la palabra obedecer, como está escrita ahí en Efesios, tiene la idea de oír bajo sujeción, oír instrucciones para obedecerlas, oír. Efesios capítulo 5 viene hablando de relaciones de sujeción, de la esposa está sujeta a su esposo. Son de igual dignidad, pero hay un orden de liderazgo. Pablo va a hablar también de los jefes o los amos y los siervos, un orden de sujeción y de obediencia. Así tú, hijo, estás en un orden de sujeción y esto es justo delante de Dios. Amado joven, tus padres no tienen por qué obedecerte a ti. Tus padres no tienen por qué obedecerte a ti y tú tienes que aprender eso y saber que para Dios es agradable y dice que es justo, que es lo cabal, que no estás haciéndole un favor de gracia, sino que es justo que tú vivas bajo obediencia de tus padres. Es justo. Los hijos deben obedecer a sus padres. La idea de que escuchen, pongan instrucción a los mandatos que les da su padre, escuchar bajo autoridad. No es como cuando su padre le dice, ¿me oíste? Y usted dice, sí, sí oí, pero no tiene ningún deseo de obedecer. Usted sabe que eso es pecado, que no está obedeciendo, que no está agradando al Señor. Querido joven, usted está llamado por mandato divino a obedecer a sus padres y a tenerles en alta estima. Amado, pero este sentido de honra a tus padres es que escuches a tus padres con una alta disposición a obedecerles a lo que ellos te están diciendo. Esta es la perspectiva divina. Delante de Dios esto tiene sabiduría. Cuando usted lee los proverbios, y por favor hágalo, lea los proverbios y va a leer cómo un padre le dice una y otra vez a su hijo, hijo mío, escucha mi voz, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la instrucción de tu madre. Voy a leer algunos proverbios, pero usted puede pasar su mes leyendo un proverbio por día y se va a dar cuenta cuántas veces la Escritura dice esto. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque será adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 4:1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 6:20-21, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos a tu corazón y enlázalos a tu cuello. Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No porque ellos ya no tienen fuerzas para pelear contigo, tú estás autorizado para desobedecerle y serles rebelde. Amado joven, y eso es por seleccionar algunos pasajes de Proverbios. Amado joven adolescente, joven adulto, este es un mandato del Señor. Aprendan a obedecer. Bueno, a mí me encanta tratar esto como padres y hijos. Padres, no estás puesto tú para seguir a tus hijos. Si alguien tiene hijos aquí, por favor escuche que también es mucha responsabilidad de nosotros como padres. No estamos puestos para seguir a nuestros hijos, estamos puestos para honrar a Dios, criando a nuestros hijos en obediencia y amor en el Señor, con paciencia, con bondad, pero siendo nosotros los que dirigimos. Es nuestro pecado el que muchas veces se traduce en hijos rebeldes y contumaces, que no saben seguir instrucciones. Es nuestro pecado. Amados jóvenes, aprenda a obedecer, ser guiado no te coarta, no tiene la intención de hacerte daño, tiene la intención de bendecir tu vida. Pero para esto necesitamos sujetarnos al orden de Dios. Como decía, los padres no están puestos para obedecer a sus hijos, sino los hijos para que sean bendecidos con la sabiduría de una o más generaciones anteriores. Ciertamente un padre amoroso va a oír las expresiones de sus hijos, pero ellos no están llamados a obedecer a los hijos, sino para que tú vivas, querido hijo, tú vivas en sujeción a ellos. Amado, quisiera hacerte pensar algo en lo que quizás no has considerado.
Esta vida de sujeción es una bendición para ti de múltiples maneras. Vivir en sujeción, sí, en obediencia, es una bendición para ti. Miren, yo me recuerdo, tengo 5 hijos preciosos, hay 2 de ellos conmigo hoy. Y hermanos, yo me recuerdo mis hijos, a veces bebés pataleando y enojados, y alguien decía, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Y, hermano, es que no sabe lo que quiere. Yo sé lo que necesita. Él necesita dormir, él necesita comer, necesita estar calentito. No tengo que preguntar qué quiere este bebé, no, yo tengo que saber. Y es una bendición para él que yo sepa cuidarlo. Y aunque él quiera salir corriendo, lo que necesita es una cama, lo que necesita es un abrazo, lo que necesita es unas palabras calmadas que le den paz a su corazón y se pueda dormir tranquilo. La sujeción es una bendición para ti, amado joven. No te creas la mentira mundana de que toda autoridad es mala y te está oprimiendo y está coartando tu vida. La sujeción es una bendición para tu vida. Amado, quisiera hacerte pensar en esto, disponerte para vivir amando, respetando, obedeciendo y siguiendo instrucciones de tu padre y tu madre terrenal, te moldea y te prepara para obedecer al Padre Celestial. Querido joven, escucha bien esto porque quiero hacerte reflexionar en esto. Vivir en sujeción a tus padres terrenales te moldea y te prepara para aprender a vivir bajo sujeción de un Padre Celestial. ¿Acaso, hazte esta pregunta, tú que no me crees esto que te estoy diciendo, amado joven y señorita, ¿cómo podrías decir que estás completamente dispuesto a vivir para tu Padre Celestial que no ves si no eres capaz de seguir las instrucciones de tu padre y tu madre que tú sí ves? ¿Acaso crees que puedes hacer lo más difícil si no has hecho lo más fácil? ¿Recuerdan primera de Juan cuando él dice, ¿cómo pueden decir amar a Dios que no lo ven si no eres capaz de amar a tu hermano a quien sí ves? Eso es más fácil. Dices que amas a Dios, ama a tu hermano. Eso es más fácil. Lo ves, lo tienes al lado. Dices amar a Dios, pero no eres capaz de sujetarte a la obediencia a tus padres. Piensa esto, por favor, escucha esta pregunta. ¿Acaso crees que Dios como Padre espera menos obediencia de ti que tus padres terrenales? ¿Acaso has pensado que Dios, el Dios santo, 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 justo, libre, soberano, espera menos obediencia de ti que tus padres terrenales? Amado joven, ten mucho cuidado porque esta es una ilusión mentirosa. Dios examina hasta tus más íntimos pensamientos. Cuando tú le mientas a tus padres y ellos se quedan tranquilos, Dios no se queda tranquilo. Dios no está conforme con la obediencia externa de tu vida. Dios no se agrada con tus mentiras moralistas. Dios no se agrada. A tus padres los puedes dejar tranquilos, pero Dios no. Tu Padre Celestial espera mucho más de ti que tus padres terrenales. No te creas una mentira. Dios examina tus pensamientos, Dios desaprueba tus maldades. Tus padres terrenales te ven y te instruyen en ciertos aspectos, pero el Señor de la gloria ve cómo malgastas tu tiempo, cómo usas tu dinero, cómo te dejas influenciar por malas personas, cómo vives una religiosidad externa, haciendo las cosas que parecen agradables a ser cristianos, pero en lo interior el Señor está mirando y Él no se agrada. Querido joven, Dios no es un padre del que te puedes burlar. Cuidado con estar riéndote de estas instrucciones, amado joven. Dios no es un padre del que te puedes burlar porque Él te examina hasta lo más profundo de tu corazón. Y más grande es su misericordia porque sigue queriendo perdonarte y sigue queriendo tener misericordia, pero no se agrada de nuestros pecados, no se agrada de nuestra maldad. El Señor sabe cómo se inclina tu corazón hacia lo malvado. El Señor sabe y clama desde el cielo su sabiduría. ¿Y sabe qué dice? Honra a tu Padre. Honra a tu Padre. El Señor no pide menos que esto. Y ha puesto a tus padres terrenales con todas sus falencias para que te enseñen a obedecer desde lo más pequeño hasta lo mayor. Amados, esta es la obediencia que te va a enseñar a obedecer a Dios
cómo relacionarte con Él por la eternidad. Honra a tu padre y a tu madre, poniendo atención a sus palabras. Saber que Él es la autoridad, sometiéndote a lo que Él dice, porque te ama y tiene un conocimiento mayor que tú. Esto, el aprender a relacionarnos con Dios de la manera que nos relacionamos con nuestros padres, nos puede motivar a la obediencia. Cuando te cueste la obediencia con tus padres, recuerda, esta obediencia te está enseñando a vivir en sujeción para que puedas vivir esa sujeción con el Señor, con el Padre, quien te ha dado mucho más que tus padres terrenales y quien espera mucho más. Entonces, honrar tiene el sentido de dar lugar de respeto y amor, pero también el sentido de que prestemos atención. La idea de honor también incluye, piensen en esto, cuidar de su vida. Querido joven adolescente que nunca has pensado en esto hasta el día de hoy, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar de los padres o quién cumple esa función en tu vida cuando ellos no puedan sustentarse a sí mismos? Es tuya. No es del Estado, no es de los fondos de AFP, es tuya. Es tuya. Amado joven, eso significa honrar a tu padre y a tu madre, así que prepara tu vida para cuidar de los que cuidaron de ti por tanto tiempo. Amado joven, es tuya. No está, las predicaciones anteriores han sido maravillosas y gracias al Señor nos han guiado en el mismo camino. Hermanos queridos, no estás hecho para que seas una mariposa flotando por este mundo. El Señor te creó para que lleves su imagen. Y si el Señor te da la gracia, forme familias y cuide de los que estuvieron antes que tú y forme la próxima generación de creyentes y cuide de la generación anterior de creyentes o de los que han cuidado de tu vida. Es tu responsabilidad y el Señor así lo ha mandado. El dar honor, esta palabra honor también se usa para los pastores, ¿cierto? Que el anciano que se dedica a predicar la palabra, ¿cierto? Es digno de doble honor. Y ahí está hablando de la idea de sustento. También Pablo va a decir en 1 Timoteo 5, 3 y 4, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Honren los hijos y los nietos, honren a su generación anterior. Tengan cuidado de su vida. Tengan cuidado de su vida. Usted está puesto, sí, señorita, varón, usted está puesto, hermano adulto que está aquí, usted está puesto para cuidar cuando no se pueda sostener. Ninguno de nosotros está puesto para que se aprovechen abiertamente de nosotros. Cuando no se puedan sostener, usted es llamado por Dios para sostener a aquellos que cuidaron de usted. Así que no solo los hijos que viven en el hogar deben cumplir este mandato, un hijo adulto casado puede y debe amar y respetar, honrar la vida de sus padres en lo que sea necesario, además de llevar una vida que le honre. Este principio te enseñará a dar honor con lo que muchas veces más te duele, con tus bienes, con tus bienes. Querido, a veces yo fui un adolescente muy rebelde y muy malvado antes de que el Señor me rescatara. Y pensaba en mi corazón, pero ¿qué me han dado? ¿Qué me han dado en esa casa? Hermano, y después yo entiendo hoy día, teniendo 5 hijos, que hay mucho de lo que uno no se da cuenta y que es ignorante cuando es joven. La ropa que estamos vestidos, la comida que se pone en nuestras mesas, el tener un lugar donde llegar, un lugar donde dormir, donde descansar, quien cuide de las cuentas, quien cuide de tu vida, quien se preocupe de si llegaste o no llegaste. Amado joven, no seas ignorante ni necio en esto. Tú le debes todo eso a quienes han cuidado de ti. Como padre, sea tu abuelita, sea un tío o sean tus padres, tú le debes ese cuidado cuando ellos ya no se puedan mantener. Amados, el mandamiento del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. Honra a tus padres, honra tanto a tu papá como a tu mamá, ambos son autoridad, ambos.
A veces le he dicho a un hijo, bueno, a tu mamá le hablas así, pero a mí no me hablas de la misma manera. No seas cobarde. No seas cobarde. Tu madre es autoridad para ti, al igual que tu padre, y debes honrarla porque el Señor lo demanda de ti. Ten cuidado delante del Señor, no solo por quienes están ahí, sino por causa del Señor, de honrar a tus padres, a madre y a padre, con dignidad, con amor, dándole un lugar especial en tu vida, en el hogar y a través de los años. Honra a tus padres, tanto a madre como a padre. Hónralos porque Dios los ha puesto para tu bien. Y nos dice el apóstol, como podemos leer en este primer mandamiento, tiene promesa asociada. La obediencia a este mandato, queridos jóvenes, está conectada con una bendición general para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Literalmente añade esta promesa de una larga y próspera vida para quienes vivan en sujeción a sus padres. Dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien sobre la tierra. Esta, hermanos, amados, querido joven, es una norma general, con un cumplimiento perfecto solo en la eternidad con Dios. El honrar a los padres nos bendice de una múltiple manera. Primero, la bendición de estar haciendo lo que a Dios le agrada, de estar obedeciendo. Segundo, estar recibiendo el cuidado de nuestros padres gustosamente. Pero más específicamente, obedecer, respetar, trabajar junto a nuestros padres nos puede proveer lo necesario para aprender a vivir en la vida y librarnos de muchos peligros. Hermanos, qué necio sería, y esa es la actitud, el síndrome adolescente. Si yo he pasado 30 veces por el mismo camino y me he comido 30 veces el mismo pozo en el camino, y después viene un jovencito saliendo en su auto y le digo, cuidado que hay un pozo ahí. Me dice, no me importa, yo quiero conocer por mí el camino. Se rompe el auto. Hermano, qué necio sería ese joven. Pero parece que así queremos vivir, ¿no? Es que yo tengo que tener mi experiencia. ¡No! El Señor ha puesto a la generación anterior para que te bendiga con su experiencia y evites tú los pecados de la generación anterior y evites tú las debilidades de la generación anterior. Escucha a tu padre y a tu madre y disfruta de esa bendición. Amados jóvenes, esta bendición de honrar a tus padres te libra de malas conductas, aparta tu corazón de malas compañías, te cuida de peligros en la vida, te hace cauteloso y no atrevido. Ciertamente el vivir honrando a tus padres puede alargar tus días. Es más, quien vivía en desobediencia a este mandato en la ley, ¿sabe qué decía? Si alguno tuviese hijo contumaz y rebelde, comedor y bebedor, ¿qué debía hacer? Y después de haberlo reprendido una y otra vez, no obedeciere, sáquenlo al pueblo y que el tal muera. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué tan duro? Porque tus padres son la primera representación de autoridad que Él te ha dado en tu hogar. Y si no eres capaz de honrar a esa primera línea de autoridad, tú estás rebelándote contra toda la línea de autoridad. Finalmente, rebelándote contra el autor de la familia. ¿Quién es? ¿Tu papá? El Señor tu Dios, el Señor que tiene nuestras vidas en su mano, el Señor que nos quita el aliento de vida y ¿sabe qué? Volvemos a ser polvo. Y todo el atrevimiento de nuestra adolescencia, ¿dónde queda? Y toda la valentía de nuestra juventud, ¿dónde queda? Querido joven, no necesitas caer en medio de la basura y revolcarte allí y ver lo sucio y terrible de la vida de pecado. Para ser librado, podrías haber escuchado a tu padre y a tu madre, a ese padre que ora, a esa madre que ora, que clama por ti. Amados jóvenes, no seas necio, no seas necio. Disfruta de la bendición de tener una generación que te está diciendo que hay peligros, que no va a estar bien, que trae malas consecuencias. Amado, no necesitas vivir con los recuerdos del pecado en tu corazón y en tu mente, dando vueltas una y otra vez, diciéndote que caíste.
¿Por qué no mejor recordar? Gracias, Señor, por mi madre, porque me advirtió y me libró de tantas malas consecuencias. Amados, ciertamente el vivir honrando a tu padre y a tu madre te proporciona una larga y próspera vida en lo general. Pero eso no significa, ¿cierto?, que cualquiera que muere joven o en la infancia, ¿cierto?, deshonró a sus padres. Esta es una norma general. Un buen pastor, Amado, decía, enseñando de este mandamiento, decía, nuestro Señor Jesucristo es la viva imagen, ¿cierto? Murió siendo un adulto joven, pero no por deshonrar a alguien, ¿cierto?, sino en obediencia a los propósitos de su Padre. Pero esta es una norma general que se cumple en nuestras vidas. Amado joven, piensa en esto, es una promesa general, pero que otra vez prepara nuestro corazón y nuestra mente para vivir en obediencia al Padre Eterno. Piensa en esto. ¿Acaso no seremos eternamente bendecidos si oímos la voz de nuestro buen Padre Celestial? ¿Acaso no seremos eternamente bendecidos con vida eterna y largura de días con nuestro Dios por los siglos si oímos la voz de nuestro Padre Celestial? Amados, ¿acaso no alcanzaremos vida eterna y prosperidad celestial si aprendemos a sujetarnos a su autoridad? Oh, amado joven, este mandato es para tu bendición y para vida. Dios quiere y manda que honres a tu padre y a tu madre, y no solo que cumplas con la norma, sino que tu corazón se alegre en honrar a tu padre y a tu madre, porque sabes que al honrarlos a ellos, ¿a quién vas a estar honrando? Al Señor tu Dios. Amado joven, el fin de este mandamiento no tiene que ver en última instancia con tu papá o tu mamá. El fin de este mandamiento, ellos son beneficiarios de vivir con un hijo que vive en obediencia. Pero el fin de este mandamiento tiene que ver con la honra que tú le debes al Señor. Es que aprendas a amar y temer a Dios, a obedecer sus palabras para que te vaya bien y disfrutes del Señor como tu riqueza para siempre. Porque nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos lo siguiente, Romanos 13:1. Lo conoce hablando sobre las autoridades civiles. Mire lo que dice sobre las autoridades civiles de la sociedad. Romanos 13:1. Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone? A lo establecido por Dios se opone, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque es servidor, dice el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Querido joven, ¿qué está diciendo este texto? Las autoridades civiles que aún no conocen a Dios están sirviendo a Dios al poner en orden la sociedad, castigando al malo y dándole paz al bueno. Así también tus padres, lo sepan o no, crean o no en el Señor, tus padres están sirviendo al Señor al restringir tu vida, al darle cuidado, al darte un marco para que aprendas que no eres un animalito para que vivas conforme a tus instintos, sino que te dan una norma para seguir, para vivir, y te enseñan a cómo desarrollarte en esta vida. Tú, por causa del Señor y como mirando a Cristo, debes tratar con honor y obediencia sus vidas. Te lo pidan o no, es porque tú crees en Cristo que debes tratarlos con honor. ¿Dices amar al Señor? ¿Cantas amar al Señor? ¿Cómo estás amando a tu padre y a tu madre? ¿Te cuesta? Hermanos, a todos nos cuesta. Pero hay una cosa que podemos hacer si somos de Cristo. Vamos a aquel que nos ha dado el mandato para que nos fortalezca y nos llene de su poder para vivir en obediencia a Él. ¡Qué maravilloso, hermanos! Joven amado, ¡qué maravilloso! Si el Señor nos puede rescatar del alcoholismo, si el Señor nos puede rescatar de la pornografía, si el Señor nos puede rescatar de las relaciones inmorales,
¿Acaso Dios no te va a poder rescatar y dar el poder para vivir en obediencia a tus padres? Ciertamente que lo va a hacer y va a transformar tu corazón. Como leíamos en Proverbios, amado, escucha, inclina tu oído y disponte a recibir el consejo de tus padres. ¿Cuánto más cuando tus padres son creyentes, que a veces, sin todas las palabras correctas, sin todas las actitudes correctas y muchas veces con temor, tratamos de atraerte a los pies de Cristo? Querido joven, señorita, tienes que saber esto. Tú tienes un padre creyente, una madre creyente, por favor pon atención en esto. Tienes que saber que ese padre que te insiste y te llama a la obediencia, daría su vida para que tú obedecieras al Señor. No gana nada con pelear todos los días contigo. No gana nada con ver tus caras de desaprobación. Lo que quiere es que tú vengas a los pies de Cristo, que tú ames al Señor que le ha rescatado, que tú busques al Señor que sabe que puede cambiar tu alma. Amado joven, escucha esto. Querido, no somos perfectos los padres, nos equivocamos. Tu trabajo como hijo es aprovechar la bendición de tener padres, aunque no seamos perfectos. Me llama la atención lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versos 9 y 10, hablando de los padres terrenales como un ejemplo, como una similitud de lo que el Padre Celestial hace con nosotros. Hebreos 12, 9 y 10 dice: además tuvimos nuestros padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Mira el verso 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. El autor de Hebreos no lo niega, dice, ellos lo hicieron como mejor pensaron que era. No perfectamente, porque no somos Dios y tú tampoco eres un hijo perfecto. Así que se complementan, ¿cierto? Queridos, aprovecha la bendición de tener padres creyentes si es que los tienes. Amado, no quisiera terminar mi exposición y este llamado de este hermoso mandato para vida sin hacer dos observaciones que creo siempre muy relevante hacer. Primero, si tú no tienes padres creyentes, y su corazón está tan lejos del Señor que a veces te aconsejan que hagas cosas contra la palabra del Señor o te incentivan a vivir vidas que no agraden al Señor. Amado joven, en ese caso, tú debes honrar a tus padres aunque ellos no lo entiendan. Debes honrar a tus padres aunque ellos crean que tú estás siendo rebelde. Honra a tu padre y a tu madre obedeciendo al Señor. Amén. Querido joven, debes entenderlo. Tú eres llamado a honrar al Señor, aunque tu padre, quizás inconverso y no malintencionado, no lo entienda. Honra al Señor y vas a dar honra a sus vidas, aunque ellos no lo sepan. Algún día el Señor les dé la claridad y la gracia que te dio a ti para que lo puedan ver. Segundo, amado joven, jovencita, ponga mucha atención en esto. Hay padres con los que a veces vivimos en el hogar que a veces pecan de maneras muy terribles contra nuestras vidas, muy dolorosas y muy crueles, que aún los inconversos rechazan. A veces por esas situaciones terribles en nuestras vidas y excepcionales, tenemos que vivir honrando a esos padres, aunque eso lo tengamos que hacer a cierta distancia sana. Yo entiendo, no quiero pasar por alto que pueda haber alguien viviendo una situación sumamente cruel y difícil, con padres que fueron muy complejos por causa de sus propios pecados. Aún así eres llamado a querer que su vida sea sostenida, aún así eres llamado a querer su bien, a vivir tu vida que honren a esos padres y manteniendo una distancia sana, tener cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente esa obediencia tú la realizas para la gloria del Señor. Así que, amados jóvenes, este es un mandamiento para tu bendición.
Es la gracia del Señor expresada en sabiduría para que tú la abraces y vivas por fe. Un mandato en que tu amor por el Señor se hace práctico y visible por medio de amar, cuidar, obedecer a las autoridades que puedes ver, a las más cercanas, a tu padre y a tu madre, dando así gloria al Señor por medio de tu vida. Amado joven y jovencita, tú puedes ser un joven radicalmente distinto al mundo, siendo un cristiano absolutamente normal, obedeciendo a tus padres. Este es el mandamiento. Abre para ti la bendición de no tener que descubrirlo todo. Querido joven, no necesitas descubrir la rueda. No camines solo. Aprovecha la sabiduría de los que han andado antes que tú. Aprovecha la sabiduría y la gracia. Y tú dices, bueno, es que no tengo una figura paterna. ¿Vas a una iglesia? ¿Conoces a otros creyentes? Arrímate a un buen árbol, a creyentes maduros que te puedan instruir, que puedan trabajar en tu vida, que puedan darte un consejo, que te puedan decir que no. Porque eso necesita nuestra vida de adolescente. Alguien que restrinja nuestro corazón engañoso y nos enseñe a caminar por el buen camino. Amados, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento para tu vida y para tu bendición, dando gloria al Señor por medio de una vida de obediencia. Amén. Amén. Vamos a orar.